Bueno, mientras regresa el joven Santiago, vamos a comenzar. Como les digo, nuestro presentador de hoy es el señor Edgar Medina. Es un inmigrante peruano que vino a Estados Unidos hace 30 años. Cuenta con un bachiller en Derecho y tiene una maestría en Administración Pública. Trabaja para la Comisión de Relaciones Humanas por 20 años y su trabajo ha estado enfocado en la comunidad latina. Ha estado a cargo de proyectos de desarrollo comunitario en distintas ciudades del condado de Orange, como Santana, Anaheim, Fullerton, San Juan Capistrano y San Clemente. Actualmente está a cargo del Instituto de Liderazgo de Padres y trabaja con distintas escuelas del condado para desarrollar las capacidades personales y del grupo de los padres de familia, para que se involucren en la educación de sus hijos y en la toma de decisiones que afectan sus escuelas y comunidades. Bienvenido, Edgar. Gracias, buenas tardes, Lupe. Gracias, Santiago. Si puedo tener la oportunidad de compartir, me parece que necesito compartir el documento. Tiene que, como, ok. Okay, you're a co-host. Ok. Les vamos a pedir que apaguen sus cámaras temporalmente. Cualquier pregunta que puedan tener las pueden escribir en el chat y después vamos a poder ir preguntando. Gracias. Gracias, Guadalupe, y gracias a la biblioteca de Bueno, Anaheim. buenas tardes. ¿Sí me buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, vamos a empezar con la presentación. Y mi nombre es Edgar Medina, trabajo para la Comisión de Relaciones Humanas, como mencionó Guadalupe. Y entonces nosotros como organización nos dedicamos sobre todo a confrontar el racismo y la discriminación. Y también y llevamos las estadísticas de todo lo que es crímenes de odio e incidentes de odio que suceden en el condado. Bien, este tema de racismo es muy importante para nosotros, sobre todo hoy que estamos pues aún padeciendo la pandemia y después también de todos los incidentes, ¿no?, de conflicto racial que han sucedido, sobre todo policía comunidad en los últimos meses y que pues han alterado un poco la vida nuestra, ¿no?, la vida diaria, también nuestra forma de ver. La realidad y también pues de conducir negocios o de ejercer nuestras carreras o profesiones o hacer nuestro trabajo habitual. Entonces, racismo es un tema que realmente es importante, es muy difícil de hablar siquiera en nuestras comunidades, casi no lo hacemos, pero sí es muy importante porque todo lo que pasa en nuestras vidas, en las escuelas, y en el futuro de nuestras familias dependen sobre todo de políticas que a diario se dan y en las que pues se toman las decisiones y en muchos casos considerando la raza como prioridad en estas decisiones. Quiero pues un poquito ver esto. Para empezar, vamos a hacer una pequeña encuesta y más o menos ahí en el chat pónganme cómo viene usted, con qué ánimo viene usted hoy día al taller, ¿no? ¿Viene con emoción, con curiosidad, con incredulidad o usted no está segura? Quizás o seguro ingresó a un Zoom equivocado. Déjeme saber un poquito, a ver, cuál es el ánimo que tiene usted hoy día. Se lo voy a agradecer. Si simplemente ahí escriben. También para practicar todos y ir poniéndonos a cómo está él. Edgar, algunas de las respuestas incluyen curiosidad para aprender. Bien, bien, interesante. Sí. Lista para aprender. Qué bien, ¿no? Y la ve curiosidad. Y de verdad que es así, ¿no? Porque pues nosotros no tocamos estos temas. O sea, para todos es muy difícil hablar porque no sabemos cómo hacerlo. O sea, pensamos que a lo mejor algo nuestro no es pues
correcto de lo que aprendimos en el pasado, en la casa o en nuestras relaciones ¿no? de la vecindad. Y entonces tenemos miedo también de afectar a alguien. Entonces, el racismo casi nunca lo hablamos, nunca lo confrontamos. Pero sí, o sea, siempre venimos con curiosidad, ¿no? Y tratamos de ver cómo mejor aprendemos nosotros. Hay una cita de entrada y es algo que lo dijo la señora Michelle de Obama, y es la raza y el racismo es una realidad con la que muchos de nosotros crecimos aprendiendo a lidiar con ella. Pero si alguna vez tenemos la esperanza de superarlo, no pueden ser solo las personas de color quienes se encarguen de ello. Depende de todos nosotros, negros, blancos, todos, sin importar cuán bien intencionados creemos que podemos ser. Hacer el trabajo honesto e incómodo de erradicarlo. Recuerden, ¿no? Dijimos, trabajo es honesto, pero es incómodo. Comienza con el autoexamen y la escucha de aquellos cuyas vidas son diferentes a la nuestra. Pues acá nomás en esta cita podemos ver de que hay términos que quizás nosotros en nuestros países no pudimos haber estado acostumbrados, pero acá a cada quien se le etiqueta por la raza, ¿verdad? Y a cada quien se le da, ¿no? Un color. Entonces, como ven, ustedes hay una raza blanca, hay una raza negra y hay una raza que acá le llaman café, ¿no? Es el brown race, ¿no? Entonces, los browns somos nosotros, los latinos, ¿no? A quienes no somos negros, no somos blancos, somos brown. Entonces, pero sin embargo, el racismo lo vamos a ir viendo, afecta a todos, ¿ok? Incluido a los blancos. Y entonces es tarea de todos erradicarlos, porque no solo va a depender, ¿no? De las personas que son afectadas. Aquí hay una encuesta segunda. ¿Cuánto usted más pues entiende sobre el tema de hoy, sobre el racismo? ¿Tengo mucho conocimiento sobre el racismo y cómo este opera? ¿Yo tengo algún conocimiento sobre el racismo y cómo este opera? ¿O yo no veo, o yo no entiendo cómo el racismo afecta en mi vida? Entonces, hay el B, A, B o C. Por favor, contesten también ahí, un poquito ahí para estar activos. A este punto, ¿cómo usted, qué conocimiento tiene sobre el racismo? ¿Algunas respuestas más, por favor? Algunas A, tengo mucho conocimiento sobre el racismo y cómo este opera. Y 1, 2, 3, 4 de la B, yo tengo algún conocimiento sobre el racismo y cómo este opera. Ok, correcto. Entonces me alegra mucho de quienes están involucrados y este tema pues es un tema de su trabajo diario, entiendo. Y también de quienes tienen algún conocimiento y que desean, ¿no? Continuar aprendiendo sobre esto. Sí, el racismo es algo en el que pues nos preocupa. Me alegra de muchos que son activistas, ¿no? Comunitarios que parte de su vida, o sea, pelear contra el racismo. Y ahí vamos a ir viendo los siguientes slides, ¿no? ¿Cuál es la definición de racismo? Racismo es un sistema de ventaja y opresión basado en la raza. Recuerden, y el racismo no, pues, no es fuerte en América, sino hasta cuando llega Cristóbal Colón, ¿no? Que él determina, o sea, por razones de opresión, o sea, quién es quién en este nuevo mundo. Y ahí es donde empieza un poquito a determinar, ¿no? A través de la etiqueta, ¿no? Racial, porque se dice que el racismo es una construcción social, o sea, es una invención social, ¿no? Para, pues, oprimir a gente que no es del mismo grupo. Entonces, eso llamamos un sistema de ventaja y opresión, una forma de organizar la sociedad basada en dominio y subordinación, basado en la raza, ¿no? O sea, siempre la raza la que un poco determina acá. ¿Por qué?
alguien va a oprimir a otro. El racismo penetra cada aspecto de la vida personal, cultural e institucional. Esto incluye el prejuicio contra la gente de color, así como la exclusión, la discriminación contra, la sospecha de y el miedo y odio a la gente de color. Esto también podemos decir, una persona de cualquier raza puede tener prejuicios sobre personas de otras razas, pero racismo es prejuicio más el poder institucional para hacerlo cumplir. Recuerden que nosotros también como latinos somos muy prejuiciosos, ¿ok? Y yo he trabajado mucho en educar a la comunidad para que no tengamos prejuicios, porque entre nosotros mismos nosotros tenemos prejuicios, sobre todo con gente que tiene color de piel más oscura, contra las mujeres, contra los homosexuales. O sea, nosotros somos bastante prejuiciosos contra gente de otro color también. ¿Okay? Pero para que exista racismo, es prejuicio más al poder institucional para hacerlo cumplir. ¿Okay? Si tú tienes poder institucional, esto es, si tú eres director, tú eres el alcalde, ¿no? Una autoridad, si tú eres el presidente, si tú tienes el poder para hacer cumplir ¿no? Estas medidas que afectan a otra raza, o sea, tú cometes racismo. Por eso es que hay mucha discusión a veces. Las minorías son racistas, los negros también son racistas. O sea, mientras no tengan poder institucional, nadie es racista. Pero el momento que uno tiene, además del prejuicio, poder institucional, entonces es una persona que comete racismo. Vamos a hablar de 4 niveles de racismo. Y esto es importante porque esta no los he traducido, pero se va a entender y luego los voy a ir explicando. Pero el racismo se practica realmente a 4 niveles. Y uno es el personal, ¿okay? A nivel personal, y son las creencias básicas y los prejuicios que cada persona carga. Son las ideas que tiene cada individuo. A nivel interpersonal, es la expresión del racismo entre individuos. Esto es en nuestra relación diaria, a veces en la vecindad, a veces con los padres de familia en la escuela, con los colegas de trabajo, en nuestra interacción, ¿no? Cuando compramos, vendemos, etc. El tercer nivel de racismo es el institucional, y es la discriminación, tratamiento discriminatorio, ¿no? Que tienen las instituciones. Recuerden que entonces acá, cuando hablamos de instituciones, estamos hablando, por decir, del departamento de policía, estamos hablando de los distritos escolares, estamos hablando de, pues, incluso instituciones públicas o privadas, ¿no? Pero a nivel de instituciones u organizaciones. Y el cuarto nivel es el estructural, ¿ok? Es el sistema, y es el sistema en el cual las políticas públicas, las prácticas institucionales y otras normas perpetúan, ¿no? La inequidad racial y de grupo. Entonces, ustedes pueden ver cómo el racismo, o sea, está enraizado en los distintos, ¿no? Instancias o niveles, ¿ok? De la vida nuestra y de cómo nuestras vidas son regidas en esta sociedad. De esto vamos a ir hablando del nivel personal. Y son a nivel personal, son las creencias privadas. Recuerden que acá, pues cada quien trata de crear su mundo, ¿no? Imaginario. Cada quien influye en otros para que crean cómo es el mundo. Entonces se generan ideas y se crean ideologías. Entonces los prejuicios también vienen a nivel personal. Cada quien escucha, cada quien prefiere, cada quien tiene pues preferencias. Entonces hay ideas que los individuos tienen acerca de la superioridad de los blancos y la inferioridad de gente de color. Entre la gente de color esto se manifiesta como opresión internalizada,
Entre los blancos esto se manifiesta como superioridad racial internalizada. Entonces ya son siglos, ¿no?, en las que pues determinados grupos, especialmente en América, los blancos, o sea, han internalizado que ellos son superiores, pues un grupo, no todos, por supuesto, pero así es como el sistema viene operando y viene, ¿no?, favoreciendo, porque es esta gente la que influye. Y además, o sea, también se internaliza en quienes somos gente de minoría. Entonces, la gente de minoría también, y ya como es práctica y nosotros sabemos, periódicamente sabemos, ¿no?, cuando nos discriminan, nos sentimos discriminados, sabemos cuando no tenemos acceso a la salud, a la educación o al trabajo, por qué no lo podemos tener tan igual como gente de otro, ¿no?, de otra raza. Entonces eso se va internalizando, o sea, es algo que nos va oprimiendo dentro de nosotros, ¿no? Porque entendemos la situación que no es de inequidad, de equidad, ¿no? No es de igualdad. Y luego vamos a hablar entre lo que es equidad e igualdad. Luego, el otro segundo nivel es el nivel de racismo en el interpersonal, y es la expresión de racismo entre individuos. Esto ocurre cuando los individuos interactúan y sus creencias privadas afectan sus interacciones. Pues todos nosotros vivimos en una sociedad. La sociedad está hecha realmente para que las personas interactúen unas contra otras, unas con otras. Es más, ¿no? Se dice que en las relaciones de confianza y reciprocidad se construye el capital social de una sociedad. Entonces, necesariamente uno tiene que desarrollar esas relaciones si necesita, ¿no?, integrarse en la sociedad, si necesita influenciar, ¿no?, la vida en la sociedad, si necesita crecer como persona o ejercer una profesión. O sea, uno no vive en un mundo aislado, requiere de las relaciones interpersonales. Entonces, en estas relaciones interpersonales, por supuesto, afecta mucho el hecho de que personas ¿no? Tengan, ¿no?, el pensamiento de que una raza es superior a otra raza. Entonces, y también afecta, por supuesto, gente que considera, ¿no?, que tiene ciertos privilegios, ¿no?, de los que pues no les deben tocar. Y también cuando nosotros pensamos de que pues no tenemos privilegios o no tenemos, ¿no?, algunas necesidades suplidas por el sistema, o que somos excluidos del sistema. Entonces, esas relaciones se ven afectadas porque no están al mismo nivel. Voy a volver un slide. Entonces, quiero un poquito ver también acá que vean. Normalmente cuando hablamos de racismo, estamos hablando de que hay racismo que se ve o que es superficial, y hay un racismo que es oculto, que normalmente no se ve. Y en las conversaciones que se tienen siempre sobre racismo, se alega, ¿no?, que el racismo que se ve a veces no es tan peligroso porque uno puede cambiar conductas y actitudes de la gente. En cambio, el racismo que no se ve sí es peligroso justamente porque no se ve, ¿no?, porque afecta silenciosamente a mucha más población, porque no es visible, entonces no es algo que uno puede confrontarlo. Entonces, sí es importante, ¿no?, que entendamos que la parte superficial del racismo es la que se ve y que a veces nosotros, pues, somos la que confrontamos, pero no necesariamente es el racismo que hay que combatirlo con fuerza, porque el racismo que no se ve es el que tenemos que combatir con fuerza. El racismo que se ve normalmente son a través de crímenes de odio, a través de linchamientos, a través de violencia, ¿no?, a través de, a veces se llaman incidentes de odio, ¿no? Recuerden, hay gente que se dedica a pintar iglesias, ¿no?, pues
a un montón a rayar carros, a ponerte cruces, ¿no? Y quemar cruces. Los Ku Klux Klan es una organización pública, ¿no? Que trata de intimidar, ¿no? A grupos de minoría, especialmente a negros, y han sido muy activos. Recordemos que en Orange County, en Anaheim, Ku Klux Klan fue muy activo, incluso tuvieron personas pues en el Consejo Municipal de Anaheim, parece en los 20s y los 30s del siglo pasado. Entonces, eso es algo que se ve, ¿no? Que uno protesta, pero hay algo que no se ve, por decir, y acá en esta lista hay algunos como acá señalan el silencio blanco. El silencio blanco es cuando la gente se queda callada, ¿no? Cuando ven injusticias, cuando ven racismo y la gente no habla, queda callada. El ser neutro dicen que pues es el racismo en sí, o sea, porque ayuda al racismo. En racismo uno no puede ser neutro, uno tiene que ser, ¿no? O sea, racista o tiene que ser antirracista, pero no hay neutro. El neutro está siempre a un lado. Pero también hay lo que llaman racial profiling, cuando en muchas instituciones, o en este caso los ejemplos claros a veces es cuando la policía detiene, ¿no? a conductores de una raza, ¿no? Con mucha más incidencia que otras por tickets de tráfico, ¿no? O sea, algo que también a mí me afectó cuando yo he visto en la comunidad latina, siempre ha sido que a veces simplemente por los apellidos, los nombres y apellidos latinos, nuestros niños a veces no son colocados en clases de honores, ¿no? Si no van a hacer clases de ROP, ¿no? O no los llaman a trabajos a puestos de trabajo cuando concursan o postulan un puesto de trabajo, porque tienen el apellido latino. Entonces, esto ha pasado en la comunidad latina, pero también en otras comunidades que prefieren hacerlo los nombres en inglés, ¿no? Se cambian los nombres y los apellidos para así poder tener mejor acceso y preferencia cuando tratan pues, de tener acceso, ¿no? A alguna oportunidad en América. Y eso pues es inaceptable desde el hecho de que pues afecta, ¿no? Culturalmente a un grupo de personas. Pero también hay racismo institucional, hay la brutalidad policial contra la gente de color. Acá veo en la lista larga y no cuando eh, cómo se escribe la historia, ¿no? El escribir la historia, pues la historia lo escriben también de acuerdo al interés de un grupo, a veces no de acuerdo al interés de toda la comunidad, pero también acá algo que nos afecta a la comunidad latina es el movimiento este de English only, ¿no? Inglés solo, y no sé si ustedes han vivido todo eso, pero cuando pues muchos de los inmigrantes venimos, o sea, por muchos años, ¿no? Y en muchos sitios encontramos que hay gente que todos los días nos recuerden que inglés solo, ¿no? Se debe hablar. Entonces, el otro que también nos afecta es School to Prison Pipeline. Esa es como la pipa de la escuela a la prisión. Recuerden que muchas circunstancias y políticas dadas casi dirigen a muchos de nuestros niños de color de la escuela a la prisión, en vez de mandarlos de la escuela a la universidad. Son políticas que se dan sobre todo en cuanto a los que son disciplina y expulsión en las escuelas, que no permiten que los niños vayan a la universidad, sino que terminen en las cárceles. También como inmigrantes, pues eh, hemos visto distintas, ¿no? Maneras en las que se nos privan, ¿no? Las oportunidades de acceso a lo que América tiene que ofrecer. Mucho de eso ustedes podrán ver cuando en políticas de inmigración, por decir, los inmigrantes que solicitan a sus familias tienen esperas, sobre todo en caso de México, de más de 20 años, ¿no? Cuando un ciudadano pide a un hijo mayor de edad, o pide a un hermano, o pide a un hijo, pues, soltero, ¿no? También mayor de edad, las esperas son de más de 20 años. ¿Cuándo va a unificarse esa familia, ¿no?
En fin, ahí vamos viendo alguna lista, pero ya un poco la idea es decirle que el racismo que no se ve, el racismo que está oculto, son prácticas que son socialmente aceptadas, porque dicen es la ley, ¿no? Entonces, así está como es la ley, pero realmente es racismo que afecta, ¿no? Gravemente nuestras comunidades. El tercer nivel de racismo se da a nivel institucional y es el tratamiento discriminatorio, políticas y prácticas injustas, oportunidades de impactos inequitativos dentro de las organizaciones e instituciones, basado en raza, que rutinariamente producen resultados racialmente inequitativos para la gente de color y ventajas para la gente blanca. Los individuos dentro de las instituciones asumen el poder de la institución cuando refuerzan las inequidades sociales. Ya dijimos, o sea, tenemos muchas instituciones que rigen nuestras vidas, tenemos muchas prácticas, ¿no? Tenemos muchas políticas, ¿no? A nivel, sobre todo, de gobiernos locales. Recordemos que tenemos solo en el condado acá el board de supervisores, ¿no? La mesa de supervisores, que es un gobierno, ¿no? Local. Tenemos las municipalidades, ¿no? Tenemos los departamentos de policía, tenemos los distritos escolares, que también son otros gobiernos locales, y así tenemos muchas instituciones, ¿no? Que rigen nuestras vidas. Entonces, ahí, o sea, se espera que haya un tratamiento justo. Sin embargo, encontramos periódicamente que hay un tratamiento discriminatorio y políticas y prácticas que son injustas. En muchas oportunidades siempre hemos visto el hecho que dice, no, pero es igual para todos, o estamos gobernando o no de manera igual para todos. Y la discusión es esta, porque se dice, igual para todos no existe, porque todos nosotros somos distintos. Cada grupo social es distinto, cada persona inmigra y procede de distintos lugares, tiene distintos recursos, distintas experiencias, distintos pues, ¿no? Estatus social, económico. Entonces, no debería haber, ¿no? Política que de manera igual sea para todos, porque pues si todos somos distintos, entonces se tiene que ver la manera de que de manera pues diferente, ¿no? Se dicten estas normas, ¿no? O se dé tratamiento, ¿no? Para cada grupo o para cada comunidad. Porque cuando se trata de decir, damos por igual a todos, es decir, sí, estamos dando a algunos que son los que pues tienen preferencia, y al resto, pues, si se adapta bien, si no se adapta, también. Entonces, ese es el aspecto del cuarto, ¿no? El tercer nivel institucional. Acá podemos hablar sobre disciplina escolar. Recuerden acá quienes trabajan son padres de familia y quienes, pues, no trabajamos en escuelas, pero acá hay aspectos en la que los estudiantes de color, ¿no? Los estudiantes LGBTQ, estudiantes con discapacidades, son disciplinados a tasas más altas que sus pares, ¿no? Entonces, acá es muy significativo y hay mucho estudio, ¿no? Y esto es un poquito el cuadro referente a lo que es la pipa, ¿no? Que dicen la vía de la escuela a la cárcel. O sea, en vez de que los niños vayan a la universidad, los mandan a las cárceles. Acá un poquito el primer cuadro del centro, arriba, señala las disciplinas de tolerancia cero. Recuerden que pues muchas escuelas toman práctica. Ha resultado que los estudiantes negros encaren desproporcionadamente castigos más graves que los estudiantes blancos en las escuelas públicas. Entonces, acá un poquito el primer cuadro dice, en las escuelas públicas hay 51% de niños blancos y 16% de niños negros. Sin embargo, en las suspensiones, solo 31% es para los blancos y 42% para los niños negros. Aun cuando los niños negros son solo 16%, son castigados en una proporción del 42% en las escuelas.
Algo también acá grave es los estudiantes negros representan el 31% de los arrestos, ¿no? Que tienen que ver en relación a la escuela, ¿no? O vinculados en la escuela o niños en la etapa escolar. Entonces, el otro cuadro habla de estudiantes negros son expulsados, suspendidos, expulsados 3 veces más que los estudiantes blancos. Entonces, los estudiantes suspendidos, expulsados por violaciones discrecionarias, o sea, esto es por decisiones que se toman en la escuela, son cerca a 3 veces con más probabilidad para estar en contacto con la justicia juvenil y ¿no? en el año que sigue. Entonces, esto es lo que se conoce pues como ¿no? la pipa de la escuela a la cárcel. La tasa de suspensión más alta significa menos días en las escuelas. Por supuesto, los niños que son suspendidos pues van a estudiar menos en las escuelas, van a perder el interés en las escuelas, tienen temor de volver a las escuelas, o sea, le ponen menos esfuerzos, más altas tasas de deserciones escolares, expulsiones, por supuesto, niños que son suspendidos periódicamente, ya siguiente paso va a ser las expulsiones. Y ahí se está trabajando mucho, ¿no? En California para que las expulsiones no sean, ¿no? Parte de lo que es una política de, de, de disciplina escolar, sino que se tomen acciones alternativas como lo que es la justicia restaurativa que permita que quienes cometen ¿no? indisciplina sean tratados de una manera correcta y no con expulsiones. Porque cuando los expulsan hay más probabilidades de involucramiento en el sistema judicial o de encarcelamiento. Entonces, hay mucho ahí que trabajar en el aspecto de disciplina escolar, porque fundamentalmente afecta a niños de color. El cuarto nivel es el de racismo, es el estructural, ¿no? A este racismo, cuando se habla de estructural, se habla del sistema, ¿no? Se habla ya de manera completa de las distintas normas que rigen el país, de cuánto afecta, ¿no? Las distintas políticas que se dan de manera general, algo que ya va más allá de una simple institución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nivel estructural, es de un sistema en el que las políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas trabajan a menudo reforzando los medios de perpetuar las inequidades raciales de grupo. Esto es sesgo racial entre las instituciones y es a través de toda la sociedad, ¿no? Entonces no tiene borde. Esto implica los efectos acumulativos y compuestos de una serie de factores sociales, incluyendo la historia, cultura, ideología, e interacciones de instituciones y políticas que sistemáticamente privilegian a la gente blanca y desfavorece a la gente de color. Esta es una cita ¿no? adaptada del Instituto para el Cambio Social, pero fundamentalmente señala de cómo es a nivel del sistema, las distintas organizaciones y las distintas políticas pues se entrelazan entre sí para perpetuar ¿no? Los privilegios de un grupo específico, en este caso del grupo dominante blanco, y que desfavorece a la gente de color. En esto quisiera un poco también señalar cómo ha afectado ¿no? Realmente a cómo la gente ha generado riqueza en América, el hecho de haberse tenido estas políticas del pintado en rojo. Ustedes podrán haber escuchado quizás, pero esto ha sido una práctica, no estoy seguro, pero posiblemente hasta los 60, hasta la época del movimiento de derechos civiles. Recuerden que la ley de derechos civiles pues es de 1964 y a partir de ese entonces se prohíbe la discriminación, ¿no? De instituciones
que hasta entonces impedían a quienes ellos creían conveniente el acceso a las universidades, a la salud, al trabajo, en fin, ¿no? Entonces uno hoy en día a veces se encuentra, no siempre cuando va a trabajar o cuando va al hospital, siempre hay un pequeño párrafo que dice, no, esta organización no discrimina a nadie. Eso es porque la ley de derechos civiles, ¿no? Obliga, pero esa ley de derechos civiles es de 1964 recién, y ha habido cambios incluso hasta 1968-70. Entonces, el redlining, que era el pintado en rojo, era una práctica usada por el gobierno federal para medir el riesgo de préstamos, ¿ok? Entonces, esto es como ellos prestaban o generaban los préstamos, ¿no? Geográficamente. Eso implicaba que los vecindarios negros, en ese entonces, porque eran mayoría posiblemente los latinos, tendríamos muy pocos barrios, pocos vecindades, pero también seguro afectados, como muchos que podrían ser asiáticos de otros grupos. Fundamentalmente los vecindarios negros calificados como en riesgo tenían dibujadas líneas rojas alrededor de ellas en el mapa. O sea, los barrios que ellos consideraban que eran de riesgo, el gobierno lo dibujaba en rojo, o los bancos, ¿no? Seguían esas líneas de dibujar en rojo. Eso implicaba que no se prestaba en esas áreas, menos inversiones en esas áreas, pequeñas bases de impuestos, ¿no? Por supuesto, si las casas bajan de valor, no generan impuestos, menor financiamiento para las escuelas y en la infraestructura, no pagan mayor impuesto, entonces no hay dinero para las escuelas, el valor de las propiedades disminuye, la gente no puede pedir dinero para mejorar la vivienda, para ampliar la vivienda, entonces se deterioran las viviendas. El resultado, de acuerdo a la Reserva Federal, el patrimonio neto de una típica familia blanca es, mire, hoy en día, ¿no? $171,000 es lo que es el patrimonio de una familia blanca, es lo que puede, o sea, más o menos acumular una familia blanca. Lo que es 10 veces más lo que acumula una familia negra. Y mucho de lo que ha acumulado, ¿no? Pues una familia hoy en día proviene en parte de la herencia que recibe o ha recibido, ¿okay? O ha permitido, ¿no? De que uno pueda llegar a hacer una carrera profesional porque la vivienda ayudó, ¿no? Con los préstamos de este tipo, o para que abren un negocio, o en fin. La familia negra no tenía patrimonio, no tenía, ¿no? La plusvalía en vivienda, entonces no ha podido generar, de tal manera que hoy en día es, digamos, $17,000 lo que es el patrimonio, ¿no? Neto de una familia en promedio negra. El resultado también abajo último dice menos ingreso, por supuesto menos inversión para mejorar la casa, las condiciones pobres de vida y problemas de salud. Entonces, ¿cómo o sea, estas políticas pues, de vivienda han ido además, ¿no? Generando nuevas condiciones, ¿no? O nuevas situaciones que afectan, ¿no? La vida de cada persona. Entonces, ahora con la pandemia, por supuesto, muchos podemos ver los problemas de salud en las comunidades de color, ¿no? Cuánto y cómo y con cuántos recursos, o sea, nos alcanza la pandemia para poder sobrevivir, ¿no? Por un lado, somos los grupos que ¿no? Con mayor grado han sido afectados, pero somos los grupos que tenemos menor, ¿no? Patrimonio y mayor problema de salud al mismo tiempo. También acá podemos ver cómo pues, todas estas políticas han generado a que hoy en día digamos, las cuotas, ¿no? De propiedad en viviendas, ¿ok? Mire, pues la comunidad blanca tiene 73.7% es, ¿no? Propietario de vivienda. Otros grupos 56%. Los hispanos estamos en 48.9% y los negros están 44%. Entonces, también hay una diferencia casi del doble entre unos grupos y otros, ¿no?
entre los blancos hispanos, entre los negros hispanos con los blancos. O sea, es un poquito lo que ha ido pues a través de los años. Por supuesto, también acá hay que ver de que no, los hispanos o los blancos no tenemos el mismo valor en la propiedad, aun cuando podamos ser varios de viviendas, o sea, nuestras viviendas no cuestan tan igual como las viviendas que puedan tener en general los blancos. También hay un cuadro que pueden ver que tiene que ver como cómo dice los índices de cómo niegan, ¿no? Los préstamos, ¿okay? por raza. Entonces, los hispanos tenemos o sea, ya, los blancos son non-white, non-Hispanic white, les niegan como menos del 10%. En los negros podemos ver que, bueno, ha bajado en el 2006 en la crisis, bueno, también durante la época de la crisis éramos casi 35% que les negaron los préstamos, pero hoy en día sigue igual, a 2018 es casi el 20%, ¿no? De negación, o sea, de cada 5 personas que pidan préstamo, a uno le niegan, ¿no? Hispano también es un poco alto, estamos hablando casi del 15%, y los asiáticos tienen como el 10%, ¿no? De negación, ¿no? Esas aplicaciones para préstamos de casa. O sea, aún así es un poco alto, ¿no? Pero también es desproporcionado y es desigual. Y otro acá también en consecuencias es un poquito cuál es la diferencia entre los blancos y los negros americanos en cuanto al ingreso, ¿no? Entonces, el 67, la comunidad negra tenía 59% de lo que es el ingreso de un blanco. Hoy en día, después de cuántos años han pasado, casi 50 años luego, el ingreso de una persona negra es 62%, o sea, casi igual, o sea, en tantos años, en 50 años, o sea, no se ha cortado, se mantiene esa diferencia, ¿no? De desventaja entre uno y otro grupo. Acá también el ingreso por persona de un blanco y un negro americano, el ingreso por persona en 2018 es de $42,700 para un blanco, pero de un negro es 24,700. Y la comunidad latina no está muy lejos del negro, o sea, es muy, muy, muy cercano a esos 24,700. O sea, aún no, en cuanto a ingresos, sigue ese gap, ¿no? Y es casi el doble, si tú ves 24 dobles 48,000, es casi la mitad de lo que gana, ¿no? Un blanco, sí, la mitad de lo que gana un blanco es lo que ganamos, ¿no? Tanto los negros o las otras comunidades. Este es otro cuadro que tenemos que dice cuánto es el precio, ¿ok? Real median household income, overall poverty rate by race. ¿Cuánto gana por, o sea, cuál es la media de ingreso que tiene un blanco en América? 2018 es $70,000. Un negro dijimos 41, y entonces es casi la mitad de lo que gana.
Y en cuanto a la pobreza, el blanco gana, solo tiene 1%, de pobreza. Pero mire cómo el negro tiene el 20.7%. Entonces, también hay que ver, o sea, cómo hay de disparidades, ¿no? Entre lo que genera, ¿no? El ingreso y la pobreza. Es uno de los últimos cuadros que tengo acá, pero también es la riqueza, ¿ok? Por casa, entre los americanos blancos y negros. Entonces, mire, estamos hablando de los blancos, o sea, cómo pueden subir a 1900, cómo ha subido a través de los años su riqueza, ¿no? A 102,000 dólares, pero en la comunidad negra, o sea, ha quedado en 6,000 dólares al año. Entonces es también abismal, ¿no? Pues la situación económica de cada familia. Tenemos acá también cómo han logrado educación, ¿ok? Entre los blancos y los negros en América. Los blancos, si ven, el 64 tenían 10% de educación en college, o sea, que hayan ido posiblemente a college o a universidad, pero hoy en día tienen 35%. Antes era la diferencia casi de 5% en ese entonces. Los negros, por supuesto, han avanzado, pero siempre hay un gap, ¿no? Siempre hay una diferencia que es bastante fuerte, que es como de 10 puntos hoy en día, entre quienes se educan, ¿no? Solo en la comunidad negra 25.2%, pero en la comunidad blanca 35.2% tiene, ¿no? Educación. Luego también, esto es algo que también siempre discutimos en la comunidad y tiene que ver con pues los disparos de la policía, ¿no? Contra gente, ¿no? Por raza. Que de fuerte, pero muertes, ¿no? Por millones, por 1 millón, ¿no? Por cada millón, ¿no? ¿Cuántos muertos hay de junio 15 a mayo 20 del 2020? En la comunidad blanca solo es 12 muertes, en la comunidad hispana es 22 muertes, en la comunidad negra es de 30 muertes. Entonces, también, o sea, hay una desproporción, ¿no? Entre el tamaño de nuestra población y entre consecuencias, ¿no? De distintas, pues en este caso de disparos policiales que hay, ¿no? Cuando hay un incidente policía-comunidad. Entonces, acá queremos un poquito ver de que este tema del racismo, pues no, es bastante complejo, tiene que ver mucho con los distintos aspectos, ¿no? De la vida nuestra, ¿no? Que tenemos, o sea, más allá de la que vemos, tiene que ver con prácticas institucionales, con políticas no públicas que afectan, con conductas, con actitudes de la gente. Entonces, acá también se dice de que pues el racismo afecta a distintas áreas, ¿no? De nuestra vida, de nuestro comportamiento, y se habla de una interseccionalidad. Entonces, ¿qué dice? Identidades que interseccionan. Porque la raza es algo, por supuesto, que tiene algo que ver y que es inherente a las personas, pero también tenemos la etnicidad. Recuerden a nosotros como latinos, nosotros los latinos no somos una raza, nosotros somos un grupo étnico
Esto es, somos un conjunto de razas, ¿no? Que está unida por pues, la tradición, a veces por la lengua, por creencias, por tradiciones, ¿ok? Pero entonces somos algo más que de una raza. No se nos define bien incluso en América, porque acá como que la raza está apropiada por algunos grupos y nosotros ese no sabemos cómo definirlo. Género, identidad de género, también es algo que se discute mucho en América. La orientación sexual, clase socioeconómica, acá pues es una amalgama, ¿no? De riquezas que cada quien lo categorizan de distinta manera, pero hay gente que tiene mucho, mucho dinero y gente que tiene muy poco, poco dinero. La religión, somos un país muy diverso, donde hay libertad de religiones, la edad, somos también un país, ¿no? Es muy, además muy longevo. Hay la discapacidad, estado migratorio y geografía. Entonces hay distintos aspectos, ¿no? que juntan y que pues hacen que sea nuestra vida un poco más compleja de lo que es algo normal en un país. Se dice que si fuésemos país California seríamos uno de los países más diversos del mundo. Acá en los distritos escolares se habla, pues en Los Ángeles tengo entendido que son casi 200 lenguas que se hablan. Y acá en Orange County, de lo que sabía, los distritos escolares tienen entre 40 a 60 lenguas ¿no? o idiomas que se hablan y que ellos tienen que ver cómo manejar. Entonces, acá también podemos ver cómo, por decir, cómo interseccionan raza y género. La riqueza media en 2015, una mujer blanca soltera, 15.640 es lo que gana al año, ¿okay? En promedio medio. ¿No? La mujer negra soltera, $200, mire, 200. Y la mujer latina soltera, ¿cuánto? 100. Mire la diferencia que hay, ¿no? O sea, entre riqueza, lo que es raza y lo que es género, ¿no? Entonces, y eso es muy, muy alto en la mujer latina, por supuesto, hay distintas razones, pero y muchas áreas que se tienen que trabajar. O sea, por eso es que a veces no se puede decir hay que dar una política igual para la mujer, por decir, porque no, porque hay desigualdad, hay diferencias. Entonces, las políticas tienen que ser equitativas. Acá se habla y por qué. Entonces, nosotros tratamos de trabajar para evitar que pues, el odio y el racismo generen, ¿no? Violencia. Porque eso ha sido una práctica en la sociedad en el pasado y no en los siglos pasados. Recuerden nomás, pues han habido países como Yugoslavia cuando se dividió, ¿no? Ahí hubo casi 1 millón de personas. Han habido distintos países en África y solo el siglo pasado, donde las muertes han sido por cientos de miles por el odio racial. Y el odio racial a veces empieza simplemente por las actitudes prejuiciosas. O sea, si ven acá la pirámide, o sea, empiezan con estereotipos. El aceptar estereotipos, ¿no? el aceptar lenguaje no inclusivo, el hacer bromas hirientes, comentarios insensibles, eso va generando, ¿no? A actos prejuiciosos. Entonces viene el acoso, viene la exclusión, vienen los insultos, viene ¿no? la ridiculización de grupos. Y si eso pasa, el siguiente paso es la discriminación. O sea, eso se hace como políticas, ¿no? Se dan distintas leyes que perpetúan, ¿no? Esa situación en el aspecto laboral, económico, educativo, en la política, en la vivienda o en segregación. Recuerden quienes han estado y trabajando en lo que es pues, derechos civiles, justamente porque mucha gente trabaja, sobre todo en la comunidad, y son activistas, se dice que hoy en día tenemos más segregación que cuando pasó la ley de derechos civiles en 1964. Y si ustedes pueden ver, en los distritos escolares se han generado formas, ¿no? De cómo los niños, ¿no? Pobres, sobre todo niños que viven en apartamentos,
todos ellos son excluidos realmente de las escuelas donde les correspondería ir, y todos ellos son mandados en bases a escuelas específicas donde los tienen, ¿no? Como se decía antes, segregados. Entonces, el siguiente paso, si no se controla todos estos aspectos, es la violencia, ¿no? Entonces hay violencia individual, ¿no? Y ahí vienen pues los crímenes de odio, los incidentes de odio, ¿no? Son agresiones, violación, asesinato. En la comunidad hay vandalismo, profanación, terrorismo, incendios provocados. Y pues si no se controlase eso, ya vienen lo que ha pasado, el genocidio, ¿no? Ha habido genocidio no hace mucho, en las décadas pasadas. El genocidio mayor que se conoce, por supuesto, es el de los judíos, ¿no? En la época de los nazis. Entonces, eso también, ¿no? Sino hace 100 años atrás, o sea, menos de 100 años atrás. Entonces, son aspectos que uno no debe permitir que se llegue a esos extremos. Pero todo empieza, ¿no? Por cuidar la base. O sea, si uno empieza o no se manifiesta contra el estereotipo o contra el lenguaje no inclusivo o contra las bromas, ¿no? Raciales que se hacen, o sea, uno ya está permitiendo, ¿no? Que esto pueda escalar a futuro. Bien, entonces, llegamos a este punto de, pues, de parar un poquito todas esas estadísticas, pero ¿cómo ven ustedes el efecto racismo en la vida de ustedes? ¿No? ¿El racismo afecta la vida de ustedes? ¿Afecta en casa? ¿Afecta en el trabajo? ¿En la escuela? ¿En tu vecindad? ¿Ustedes pensaron que el racismo era un poco más de lo que se ve, que hay cosas atrás, ¿no? Que son ocultas? Hay un poquito para relajarnos un poco tanto número. Si alguien puede escribir ahí en el chat también un poquito. ¿Cómo ves el efecto racismo en tu vida? Otra pregunta también importante acá es, ¿qué debemos hacer para crear un mundo más justo y equitativo? Edgar, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿cree que podamos erradicar el racismo porque no hemos tenido una conversación real entre diferentes grupos minoritarios? Bueno, la meta es esa, ¿no? O sea, debemos eliminar el racismo. Y muchas organizaciones, como mi organización, tiene como misión eso, eliminar el racismo y la discriminación. Pero son, como decimos, imposibles, ¿no? Que uno tiene que trabajar día a día porque las personas, por naturaleza, yo no sé si por naturaleza, pero somos bastante conflictivas, somos personas que siempre estamos, ¿no? Compitiendo, sacando ventaja. Entonces es bien difícil, ¿no? Hacer esto si es que no se trabaja, ¿no? Pues lo que dice la persona, ¿no? En fortalecer las relaciones y crear confianza entre unos y otros. Que entonces a veces nuestra ignorancia al no conocer a otros grupos, nuestro miedo, ¿no? De involucrarnos con otros grupos, eso va por todos, ¿no? Distintas comunidades, no permite, ¿no? Crear estas relaciones de confianza y reciprocidad. Entonces sí, pero debe ser, o sea, para la sobrevivencia de la propia humanidad, o sea, pues si queremos vivir en paz, tenemos que eliminar el racismo, ¿no? Y yo supongo que tarde o temprano se tenga que hacer, pero los esfuerzos son pues muy de largo plazo. Recordemos que este país fue el último que eliminó la esclavitud, pese a ello, ¿no? Y aun cuando la Constitución señalaba que todos los hombres fueron creados iguales, la ley de derechos civiles, pues lo he dicho, no es sino ahora de los 60, solo tenemos 50 años, ¿no? En la que a la gente se le está permitiendo, ¿no? Ejercer y el acceso a las distintas oportunidades. Aún así, hay mucho que trabajar, ¿no? Porque si somos minoría,
todos sentimos que en algún momento nos han discriminado, todos sentimos que en algún momento no se ha cometido racismo contra nuestras personas. Vemos a nuestro grupo, ¿no? Cómo es afectado, vemos cómo nuestros niños no pueden llegar a la universidad, nosotros cómo no podemos conseguir trabajos decentes, ¿no? Cómo no tenemos la salud o la atención de salud, de vida, y cómo a veces nuestro índice de vida en nuestras comunidades es mucho menor. Nuestros padres fallecen a los 50, 60 años de edad, y eso es toda una vida, ¿no? Mientras otras comunidades pueden llegar hasta los 90 o 100 años de edad, casi ya por lo regular. Entonces sí, es una tarea de muy largo plazo que no debe parar, pero requiere que todos pues nos envolvamos, ¿no? Próxima pregunta, y creo que es casi continuación de lo que acabas de decir. Dice, Edgar, ¿qué aconsejas para poder vencer el racismo que heredamos desde pequeños de nuestros familiares y conocidos? Sí, aquí, bueno, al final tengo también unos slides sobre eso, pero es reflexionar nosotros mismos, entender que este es un tema que afecta la vida diaria, ¿okay? Porque el racismo afecta todo aspecto de nuestra vida. ¿Okay? El que vivamos en una vecindad, el que nuestros hijos vayan a una escuela, el que trabajamos pues en una u otra labor, es consecuencia de las distintas políticas que se han dado, ¿no? A través de los años por el grupo que domina, ¿no? Y que no ha permitido, ¿no? La diversidad, que no ha permitido que los distintos grupos también sean partes de la toma de decisiones. Entonces, lo que tenemos siempre que hacer es educar a nuestros hijos y empezar en casa, ¿no? A que tomemos las decisiones de manera, pues, conjunta, igual, o sea, en las escuelas, participar en la toma de decisiones, o sea, no dejar porque la escuela, pues, está conformada por profesionales o por gente que entiende, que sean quienes gobiernen, pues, el destino de nuestros hijos, o sea, nosotros somos, y yo conozco y nadie puede decir que no, pero aún el papá que no tiene high school, pero todos somos inteligentes suficientemente como para saber qué es lo mejor que necesitan nuestros hijos y con preparación adecuada y con, pues, con liderazgo podemos estar en las mesas que se toman las decisiones. Entonces, la escuela es importante, cuidar la vecindad es importante, el participar en los grupos que organizan en la comunidad, ser parte de las organizaciones, incluso de la propia iglesia, ¿no? En la que uno va, o sea, de los grupos voluntarios, todo eso influye, ¿no? En lo que pues nosotros podemos decidir luego sobre lo que debe y corresponde a nuestra escuela, porque hay muchos millones de dólares. Recuerden ahora con la pandemia, se está otorgando a los distritos escolares millones de dólares, y entonces, pero eso requiere la participación de los padres. Y mientras estemos alejados es muy difícil, ¿no? Hacer que decidan, porque si no estamos en la mesa de decisiones, alguien otro está siempre decidiendo por nosotros. Un comentario dice, enseñar a nuestra comunidad cómo reaccionar inteligentemente contra el racismo y no reaccionar con violencia. Odio que al final del día nos mantiene en un ciclo donde no podamos avanzar. Sí, es que no podemos ponernos en los extremos, no podemos reaccionar con violencia, porque a veces es el único camino que, pues a veces la gente cree, ¿no? Y se siente acorralada, y actúa, pero tampoco no podemos llegar a un extremo. Ya ven de que este país es un país también violento, donde hay matanzas, donde hay, ¿no? Suerte pero el odio genera más odio. Entonces, lo que tenemos nosotros que trabajar siempre es en generar esos puentes de entendimiento, ¿no? O sea, dice, no hay que construir paredes, como pues lo reclamábamos al presidente anterior, ¿no? Lo que se tiene que construir son puentes, y son puentes de entendimiento. O sea, nosotros tenemos que entendernos y tenemos que convencer. Y está aprobado por Martin Luther King Jr., está aprobado por distintos, ¿no?
luchadores sociales, que pues uno a través del diálogo, a través de, ¿no? de la insistencia, incluso pues como digo, de buscar la paz, ¿no? Pero actuando, organizándose, o sea, puede conseguir. Entonces, sí, eso nomás es algunas cosas que pienso, porque aun cuando creemos que hemos avanzado, hay temporadas que quienes trabajamos en este campo nos sentimos tan mal porque pues vienen, ¿no? Cosas que nos hacen retroceder, ¿no? Los humanos lamentablemente siempre estamos como pensando y buscando, ¿no? Cómo destruir las cosas que se han construido a través del tiempo. Acá tengo unos 15 minutos y voy a avanzar rápido en algunas otras cosas que tengo acá, para que puedan tener esto. Edgar, no te escuchamos. Ok, gracias. Okay, ahora sí. Sí. Ok, entonces voy a avanzar acá. Entonces, algo que hablábamos era, pues cuando hablan, dice speak up, es hay que hablar, ¿ok? No hay que quedarnos callados, ¿ok? Hay que siempre expresar, ¿ok? Si nosotros sentimos injusticia, si nosotros vemos ¿no? un hecho de odio, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que expresar, no hay que quedarnos callados, ¿no? Un poquito es eso. Y hay que enseñar a nuestros niños a que hablen, ¿no? A que tampoco no se queden callados. O sea, nuestros niños son realmente la generación que está cambiando, ¿ok? La historia. Recuérdenlo. Muchos pueden creer aún y nos tienen como un estereotipo los latinos de que somos ociosos, somos vagos, porque la televisión eso es lo que mostraban. Cuando yo vine a Estados Unidos hace 30 años, los malos en todas las películas y en toda la televisión siempre eran los negros y los latinos. Todos los que iban a la cárcel, los delincuentes de las películas eran negros latinos, o que no había latino bueno. Okay, siempre los latinos éramos pues borrachos, éramos no ociosos, eso, y eso era mentira, pese a que todos estaban trabajando en construcción, en el campo, en todos los trabajos fuertes. Pero eso ha ido cambiando poco a poco. Y hoy en día podemos decir también con orgullo, nuestros niños en Cole State Fullerton son mayoría ahorita, los latinos son mayoría en Cole State Fullerton, ¿ok? Y Cole State Fullerton es una organización latina ahorita reconocida. Entonces, sí, nuestros niños están llegando a la universidad y eso es importante. Y a ellos hay que permitirles que tengan también la voz y que hablen y expresen su voz. Hay que continuar haciendo conexiones, ¿ok? Eso es lo que nosotros promovemos, pero creemos que el diálogo ¿no? es algo esencial en la democracia, pero también en fortalecer relaciones. Hay que seguir conectando todos los tipos de racismo y enfoque más allá de las formas y actos individuales. El racismo va más allá de lo que es la raza, ¿no? Tiene que intersecta con género, con inmigración, ¿no? Con también otros elementos que son de nuestra vida. Entonces siempre hay que pensar de que hay distintos elementos con los que hay que pues, nosotros confrontar. Trabaja para ver dónde el racismo está afectando tu mundo en el trabajo, en la escuela y en tu racismo. O sea, siempre hay que estar atentos, o sea, pues en la vida y a veces nosotros quienes somos inmigrantes estamos concentrados pues en el aspecto nuestro, pensamos que nos vamos a salir, ¿no? De las normas si actuamos de una u otra manera. Pero afortunadamente este país también es de libertades. Este país permite el desarrollo del liderazgo, permite que las personas puedan involucrarse a nivel de su escuela, de su comunidad, y eso se ve muy bien, y eso pues como grupo lo agradecemos, ¿no? Entonces hay que ver, o sea, y hay que hacer ese trabajo de voluntario, de líder en la escuela y en la comunidad. Hay que unirse y apoyar a organizaciones y proyectos que trabajan contra el racismo. Entonces, también ustedes deben conocer, pero hay distintas organizaciones, identifiquen a las que ustedes conocen que trabajan con racismo y apoyen a esas organizaciones. Aumenten su compromiso cívico y conviértanse en un votante informado. Quienes son ciudadanos, pues a votar siempre, ¿no?
Los latinos tenemos buen número de ciudadanos, pero cuando llega el día del voto, tengo entendido que solo es como 35 a 40% de los latinos que van a votar. Entonces hay como un 60% que no sale a votar. Y mientras más votamos es más importante porque se nos toma con mucho más, ¿no? Interés y con mucha más importancia, ¿ok? Nuestro sentir. Recuerden, o sea, las últimas decisiones, en muchas elecciones casi hemos decidido, o sea, quién es y quién no es autoridad. Y es importante, ¿no? Ser parte de la vida cívica. Bueno, si se sienten atascados, también tenemos acá, nuestra organización es la Comisión de Relaciones Humanas, y por favor revisen, ¿no? la página de internet. Entonces, ahí les voy a dar, pero es la que señalaba acá, la OSI Human Relations. Acá hay unas reflexiones finales. ¿Cómo te sientes? O sea, pensamientos, comentarios, reacciones, ¿no? Al contenido de la presentación de hoy. Entonces, es un poquito, veamos el racismo más allá de lo que, como decíamos, se ve, ¿no? Lo que se ve es a veces, pues, el ataque personal, el insulto, el bullying, el estereotipo, pero veamos más allá, ¿no? A todas las políticas, a las prácticas, a todo, pues, el legado que han dejado, ¿no? En cuanto a leyes y normas que afectan nuestra vida. ¿Qué puede hacer personalmente para tomar medidas en cada nivel? Recuerden que el racismo va a distintos niveles, ¿ok? Nivel personal, interpersonal, institucional y nivel estructural, ¿no? Que es ya a nivel general, o sea. ¿Y qué tan dispuesto está para ir más allá de tu nivel de comodidad cuando se trata de ser un antirracista? Recuerden, o sea, la próxima semana hay un invitado, Guadalupe les va a informar, pero es muy interesante que lo pudiesen escuchar, ¿ok? Porque él promueve un movimiento, ¿no? Y señala de que en la sociedad realmente no hay alguien que sea no racista. El que dice no racista es un racista o está haciéndole el juego a los racistas. En la sociedad solo hay dos lados. Uno que son los racistas y otro que son los antirracistas. Si tú eres no racista, tú simplemente estás haciendo el juego a los racistas. Y tiene bastante razón el señor que propugna, ¿no? Este movimiento. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo, no? Porque algo tenemos que hacer también. A diario, si ustedes han notado, y esto me recuerda a todas las políticas antimigratorias que se dieron en los pasados 4 años, todos los días había, ¿no? Con mucha creatividad, el gobierno dando leyes antimigrantes, pero todos los días era un trabajo, pero de hormiga. Y cuánto nosotros los inmigrantes estábamos contrarrestando eso, así como hormigas también. No necesariamente mucho, porque realmente nos agotó, casi nos dejó en knockout, porque fueron tan rápidos, tan fuertes, pero sin embargo, si uno no está haciendo algo contra el movimiento, o sea, ese movimiento nos está ganando, ¿no? Entonces acá, esto como para terminar ya, ¿qué es una palabra para describir cómo te sientes después de la presentación de hoy? ¿Cómo se sienten? A ver, en una palabra, por favor. Dicen motivados, más informados. Gracias, gracias. Sí, y esos son pues un poco los objetivos, ¿no? Motivar a la gente, no hay que sentirnos desmotivados, por el contrario, nos debe motivar, ¿no? Y pues hay que educarnos. Este es un trabajo pesado, es fuerte, porque nadie quiere trabajar en estos aspectos ni mezclar su vida con estos temas, porque con tanto problema que tenemos, uno más ya no. Pero es necesario porque es el futuro de nuestros, o sea, de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, acá hay una nota de cierre.
y también es importante que lo entendamos, no son nuestras diferencias las que nos dividen. Recuerden, no hay raza, ¿ok? La raza es una construcción social. Alguien se inventó y en papel lo hizo, ¿ok? Biológicamente los humanos somos una sola raza, 99.999%, o sea, no hay raza, o sea, no hay diferencias. Incluso biológicamente hay más diferencia entre gente del mismo grupo racial entre gente de distinto color. ¿Okay? O sea, el color no determina la raza, el color determina el tiempo que, pues, por miles de años cada quien ha vivido en una zona geográfica. Pero la raza es una sola y no hay diferencia y no hay distinción, ¿ok? Entonces, no enfoquemos nuestras diferencias, no son nuestras diferencias las que nos dividen, o sea, ni debe ser. Es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. ¿Okay? Entonces, a esa incapacidad tenemos todos los días nosotros que trabajar, ¿no? Para asegurarnos de que pues nuestras diferencias sean aceptadas. Y mucha gente ha tratado siempre de decir que la diversidad es un obstáculo, ¿no? Es un peligro, pero la diversidad por la diferencia, o sea, que existe entre una y otra persona, esa es nuestra fortaleza, ¿ok? Es lo que propugnamos, lo que trabajan, ¿no? La gente y los líderes comunitarios. Y también creemos que efectivamente, o sea, cada persona, o sea, como se dice, la bendición de Dios está un poco en que nos hizo a cada uno distinto, porque ninguno y nadie es igual a otro. Y entonces en esa diferencia que hay entre una y otra persona, pues está, ¿no? Nuestra fortaleza. Entonces, pues a seguir trabajando, a continuar involucrándose en las organizaciones, cada vez que haya oportunidad, ser parte de una mesa, ¿no? Donde se tomen decisiones, ser voluntario, ser organizador comunitario, ayuda a todo lo que tiene que ver involucrarse. Entonces, uno, además, al involucrarse, se educa a sus hijos y ahí, ¿no? Vamos moviendo. Pero nomás quiero terminar diciéndole que ya los latinos en California somos mayoría, ¿no? Desde el año pasado somos mayoría en la población. Hemos llegado, me parece, al 40% de la población en California. Y como mayoría de la población tenemos que seguir creciendo, ¿no? De una manera tal que pues en 20 años, 30 años, yo creo que nuestros niños o nuestros nietos son quienes tomen ya, ¿no? Las responsabilidades mayores en este estado, y entonces tenemos que estar preparados y también debemos prepararlos a ellos para que luego hagan un buen, ¿no? papel cuando llegue ese día. ¿Okay? Les agradezco mucho y cualquier cosa, por favor, me puedan escribir personalmente. Nuestra organización está dispuesto a hacer presentaciones en grupo, a darles asistencia técnica en grupo, o incluso a nivel, sea pequeñito el grupo, no importa, o a nivel personal. Si usted es una persona que necesita algún nivel de entender mejor recursos o información, llámenos a la Comisión de Relaciones Humanas y nosotros con mucho gusto les vamos a dar los servicios. Entonces agradecemos a la Biblioteca Pública de Anaheim y a Guadalupe. Muchas gracias y la dejo, Guadalupe, para que cierre. Gracias, Gracias. te agradecemos mucho, Edgar, por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo a todos, o sea, dejamos ahí el link para la encuesta. Nos ayudaría bastante y obviamente nos ayuda para saber qué es lo que les gustó y para poder continuar teniendo programas en español. Les dejé también mi correo electrónico por si quieren que les envíe el folleto de los programas que están próximos la semana que entra, o si gustan que les aparte el libro en español o en inglés, por favor déjenme saber y con gusto se los aparto. La semana que entra el autor del libro va a estar platicando, el autor Ibram Kendi va a estar hablando del libro. Ahorita, a lo que sabemos, la conversación va a ser en inglés, pero nuevamente tenemos una serie de programas, así que por favor, si gustan que les mandemos más información, mándenme un correo, ahí se los puse. Y bueno, muchas gracias. Y a nuestro colega Santiago, también le agradecemos que haya estado aquí esta noche. Edgar, nuevamente muchas gracias. Te agradecemos de corazón
alguien puso un comentario que quería terminar nuestra conversación hoy y dice, es un reto cotidiano en el cual todos debemos luchar por un mundo mejor. Así que como comunidad hay que unirnos, pues como siempre hemos dicho y sabemos, estamos dejando un futuro a nuestros hijos. Así que Edgar y a todos los que estamos aquí presentes, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, Maura, ya te aparto uno. Sí, Delfis, te aparto un libro en español, con gusto.